amén, amén. Ya saben que si no me escuchan con el micrófono, yo lo hago con mi propia voz porque estoy muy emocionado para poder compartir la palabra de Dios de parte de cada siervo que está aquí, cada persona quien es un voluntario para asistir y para apoyarles a ustedes. Bienvenidos a Iglesia 4610. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que cada uno de ustedes tiene muchísimas opciones para ir a cualquier lugar cada domingo, pero ustedes llegan aquí cada domingo para recibir la palabra de Dios, para que se unan con nosotros y para que podamos glorificar a nuestro Señor. Y honestamente, les doy gracias por eso, porque ¿quién somos? ¿Quién somos, verdad? La razón por qué existimos como iglesia es para que podamos alabar al Señor, para que podamos proclamar su palabra públicamente y últimamente para que le podamos enseñar a otros a hacer lo mismo, para ser discípulos. Y si nosotros podemos asistirles o apoyarles o ayudarles en cualquier otra forma, por favor, quiero que lo marquen en la carta de conexión. Aquí estamos como sus siervos, aquí estamos para servirles a ustedes y para suplir las necesidades de la iglesia. Porque ya saben que como iglesia, muchos tenemos necesidades, ¿verdad? Si no lo saben, algo que hacemos como iglesia, de lunes a jueves, aquí estamos abiertos desde las 9 a las 3 de la tarde, por si en caso quieren platicar o tienen unas preguntas, aquí estamos para suplir esa necesidad. También tenemos estudios bíblicos para que nos profundizcamos en la palabra de Dios, no solo como hombres, pero también mujeres tienen esta oportunidad, también en inglés y en español, y últimamente para que podamos crecer en la palabra. Con el permiso de Pastor Frank, les voy a dar unas noticias buenas. Queremos proveer una oportunidad para que nos congreguemos los miércoles en la tardecita, así tengamos algo entre la semana para poder reunirnos y para poder suplir esa necesidad de estar juntos entre la semana. Amén, amén. Y también estamos en el proceso de tener unos líderes para que puedan apoyar las necesidades de los jóvenes, porque yo sé que aunque yo sea un pastor, para que otros puedan apoyar y asistir a esas personas como los jóvenes o los adolescentes, es necesario tener una persona que se pueda dedicar especialmente a ellos. Estamos en ese proceso. Estamos en un proceso para poder suplir las necesidades de la iglesia, y yo sé y entiendo muy bien que hay muchas necesidades, pero por eso existimos, amén. Amén. Y ese será el tópico de hoy, porque hay un gran valor de ser una iglesia con necesidad. Quiere decir que el pueblo tiene necesidad. Quiere decir que necesitamos más de Cristo y menos de nosotros. Quiero que entendamos que esa es una bendición. Es una gran bendición porque si una iglesia tiene necesidad, quiere decir que el pueblo tiene necesidad. Quiere decir que nosotros tenemos más hambre para la santidad de nuestras vidas. Y hay muchas iglesias que tienen necesidades, que sean financieras, que sean de asistentes, que sean de personas, que sean de etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que necesita la iglesia más que nada, honestamente, es tener la necesidad de vivir por el Espíritu. Es decir, que tenemos una necesidad de cada uno de nosotros, no solo como iglesia individual, pero también como iglesia corporalmente, de vivir por el Espíritu. Es necesario para nuestra vida. Y el propósito de ese sermón no es para que la iglesia sea llevada emocionalmente para suplir las necesidades de nuestra iglesia, sino para que entiendamos muy bien y seamos espiritualmente conscientes de esta bendición. Porque pensé, si la iglesia no tiene necesidad, ¿realmente se necesita? Si la iglesia no tiene una necesidad, ¿cómo nos afecta en la fe? Si no podemos ayudar, ¿eso quiere decir que estamos ayudando bien o no estamos ayudando lo suficiente? Si la iglesia no puede crecer, puede ser porque no estamos creciendo nosotros o porque no queremos cumplir el mandado de Cristo de ser más discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cada uno todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y si no estamos dando todos los recursos que tenemos, bueno, realmente estamos manejando
las finanzas o los recursos que nos dan aquí ustedes, para ustedes. Si no hay una necesidad para más santidad, nos volvemos complacentes o nos volvemos cómodos con el pecado. Si no hay una gran necesidad para más ministros, nos estamos multiplicando. Hay madurez en el cuerpo de Dios. Y si no hay más necesidad, una más necesidad de servicios o de un siervo, quiere decir que no estamos obrando lo necesario para la gloria de Dios. Porque una iglesia sin necesidad, honestamente, no se necesita. Quiere decir que ¿para qué existimos? Y honestamente, nosotros como iglesia debemos de entender que sí hay una necesidad, y esa necesidad es de ser más espiritual. Una vida espiritual, de caminar en el Espíritu, de vivir por el Espíritu. Y así que el título de este mensaje es: la iglesia que necesitamos es una iglesia con necesidades. Una iglesia con necesidades. Quiero que piensen en eso, porque nosotros somos la iglesia y cada uno de nosotros tenemos necesidades, pero cada uno de ustedes podemos suplir esas necesidades si nos dejamos. Quiero que pasen a Gálatas capítulo 6 y les voy a leer el capítulo del 6 a versos 1 al 10. Y les quiero dar 3 razones por qué como iglesia es una gran necesidad que vivamos por el Espíritu, porque, como dije, el propósito no es para que nos pongamos muy emocionales para poder suplir las necesidades de la iglesia, sino para que podamos entender cómo esta gran bendición de vivir por el Espíritu es lo que necesitamos como iglesia. Y si no lo necesitamos, ¿para qué existimos? Amén. Amén, amén. Gálatas capítulo 6, versos 1 a 10. Bueno, antes de leerles eso, quiero que lean 5, 25 al 26. Si vivimos por el Espíritu, vivimos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Después el 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con el espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos a las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respeto de sí mismo y no por otro, para que cada uno llevará su propia carga. El que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bendito Señor. Gracias una vez más, Señor, por esta gran oportunidad de reunirnos, Señor, como un solo cuerpo, con un solo pensar, con un solo corazón, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor, que no solo nos enseña, pero nos cambia. Tu palabra que nunca regresará vacía, Señor, que está escrita en la tableta de nuestro corazón. Espíritu Santo, aquí nos postramos, Señor, para que podamos abrir nuestros oídos, para que podamos entenderte aún más, Señor, de cómo quieres que vivamos, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, para ser santos, Señor, y para proveer la santidad que es necesaria en tu iglesia, mi Dios, Señor. Así que, Señor, gracias por este momento. Gracias por esta gran oportunidad. Señor, solo soy una voz, Señor. Escóndeme. Espíritu Santo, úsame poderosamente para que le des una enseñanza grande a tu pueblo, Señor, y últimamente para que todos podamos crecer en el amor que está en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, Señor. En tu nombre peticionamos. Amén, amén, amén. Bueno, el contexto de la iglesia de Gálatas, ya saben que me gusta la historia, pero no para darles una historia muy grande.
últimamente la gran necesidad que ellos necesitaban era la claridad de la fe, porque ellos no sabían mucho de qué era la gracia que se dio al recibir la fe. Muchos pensaban que tenían que ser judíos para poder ser cristianos, y en eso practicaban las prácticas de los judíos para poder llegar a recibir a Cristo. Y lo que esta carta que Pablo le escribe a la iglesia, bueno, corrige las erróneas o las cosas que hace muy mal, y nos demuestra que solo uno necesita es la gracia del Señor para poder vivir libre en Cristo. Y esto después nos lleva al capítulo 5 y el 6, que últimamente nos enseña cómo la iglesia debe de tener esa gran necesidad de vivir por el Espíritu, de caminar en el Espíritu. Eso es lo que necesitamos. Porque constantemente, como seres humanos, hay una gran lucha de la fe, de vivir en el Espíritu, con la carne, de ser un ser humano, con los deseos pecaminosos. Y es necesario para que uno viva en el Espíritu, viva por el Espíritu seguidamente, así no deja que la carne salga con sus deseos. Siempre están luchando. Si uno tiene esa necesidad de vivir por el Espíritu, puede brotar o puede ser fructífero en las cosas del Espíritu. Es decir, que si uno vive por el Espíritu, puede tener el fruto del Espíritu, que es amor. Y ese amor puede edificar los atributos de un carácter cristiano. Puede tener el gozo, puede tener paz, puede tener paciencia, puede tener bondad, puede tener fidelidad, puede tener mansedumbre y últimamente dominio propio. Y eso es necesario, porque sin la vida en el Espíritu no podemos hacer esto. No podemos vivir de esta manera. Y esta enseñanza se aplica en este día de hoy, porque como iglesia tenemos las mismas luchas. Luchamos con el amor. A veces no queremos amar a las personas que no queremos, ¿verdad? Especialmente en la iglesia. A veces cuando pasamos por algunas situaciones o cualquier temporada, no nos podemos poner gozosos en lo que pase, en lo que pasa. Hay algunos tiempos cuando no queremos ser pacientes o no queremos tener la paz, porque muchos nos hacen enojar, ¿verdad? A veces no queremos demostrar la bondad que debemos demostrar. Otras veces tenemos el dominio propio para dominar el pecado, pero no lo hacemos. Nos dejamos caer en la tentación. Últimamente, es una gran necesidad de vivir por el Espíritu y en el Espíritu. Si no vivimos de esta manera, bueno, ¿cómo podemos seguir adelante como iglesia? No solo iglesia corporalmente, pero iglesia individualmente. Esto es lo que es necesario para cada uno de nosotros. Y muchos aquí en esta iglesia, no en esta iglesia pero en la iglesia cristiana, no viven por el Espíritu. Y si no viven por el Espíritu es porque no creen que hay una gran necesidad de vivir por el Espíritu. Por eso les quiero dar mi primer punto. Necesitamos iglesias con la necesidad de vivir por el Espíritu para que la santidad pueda surgir. Para que la santidad pueda surgir. ¿Cómo está mi español? Oh, amén, amén. Lo practiqué con un lapicito. Quiero que noten versos el 1 y 2. Dice que, hermanos, si alguno es sorprendido en el pecado, ustedes con el Espíritu deben restaurarlos. Nos demuestra que nosotros que vivimos en el Espíritu y por el Espíritu, tenemos esa oportunidad y ese deber de restaurar a aquellos que han caído, aquellos que tienen pecado. Nos está demostrando que hay una necesidad de confrontar el pecado. Vivir en el Espíritu, es decir, que estamos demostrando el fruto del Espíritu, esos atributos de un carácter cristiano que puede restaurar a otros en la santidad con humildad, es decir, que con un carácter de Cristo. Y esto es necesario porque si no somos cuidadosos, nosotros también podemos caer en la tentación. Porque si no tenemos esa humildad, tenemos un orgullo, o si no tenemos esa humildad, tenemos otro motivo
otro motivo ulterior, o si no tenemos esa humildad, queremos corregir a otros en su pecado porque queremos esencialmente decirles que son mal y no lo queremos restaurar bien. Y quiero que empecemos en eso porque esto es lo que cumple la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? La Biblia no nos define exactamente qué es la ley de Cristo, pero lo que Cristo nos dice es que la ley de Cristo es que si amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, todo nuestro ser, con todo nuestro pensar y todas nuestras fuerzas, y si amamos a nuestro prójimo, esto es lo que cumple la ley de Moisés. Y como nadie pudo cumplir la ley de Moisés, solo Cristo pudo hacer eso. Fe en Cristo es lo que hace cumplir la ley de Cristo. ¿Entienden? Amen, amen, all right. Amen. Bueno, esos son los dos mandamientos más grandes que tenemos. Y honestamente, nosotros no podemos cumplir la ley de Cristo si no hay una necesidad de confrontar el pecado. Como seres humanos, no nos gusta confrontar los que nos hace cómodos. Les quiero dar un ejemplo. Si tenemos un familiar que sigue de juegas de gambling en Las Vegas, ahí sigue adelante y va a perder todo, está apostando todo lo que no tiene, ¿lo vamos a advertir? Claro, ¿verdad? Tenemos ese corazón de, hey, deja de hacer eso. Si tenemos un amigo o un hijo que está jugando con cerillos o con un lighter y hay mucha gasolina o algo así alrededor, ¿haremos todo posible para pararlos, para detenerlos? Pues claro. Si tenemos unos amigos que siguen comiendo veneno y dicen, wow, qué sabroso, pero no los estamos advirtiendo de que dejen de comer eso porque los hará mal, bueno, realmente los amamos. Y últimamente, si hay una persona que está actuando de una manera muy, muy mal y hay alguien en autoridad que pueda hacerle algo a esa persona, ¿no le daremos una advertencia de que tienen que cambiar su carácter? Esa es la misma manera de cómo debemos de vivir en el Espíritu, por la fe, en el Espíritu. Es decir, que tenemos que tener ese corazón lleno de amor para que paremos a aquellos que están mal, que están arriesgando su vida, que están apostando a las cosas que no tienen, que pueden perder todo, que están jugando con fuego, que ese fuego no solo los quema, pero los consumirá, que están comiendo veneno, que aunque pueda saber muy, muy delicioso en el momento, honestamente te va a hacer muy mal. Como McDonald's, si comes mucho, te hace mal. Y últimamente, si esta persona sigue arriesgándose, que hay una persona con autoridad que pueda hacer algo para que esta persona sea juzgado o sea corregido, y no lo estamos advirtiendo, de esta misma manera es lo que es vivir en el Espíritu. Porque tenemos que amar a nuestro prójimo para que ellos no hagan el mal, para que no apuesten las cosas que no tengan. Y desafortunadamente no se hace mucho en la iglesia de hoy. Cuando muchos de nosotros no quieren advertir a otros porque dicen, yo no tengo el derecho. ¿Yo quién soy? Yo también soy pecaminoso. No quieren que otros dejen de jugar con fuego porque queremos que se quemen, ¿no? Yo no lo digo así, pero yo lo digo como iglesia total. Muchos no quieren corregir a otros que no sigan comiendo lo mal porque quieren que se enfaden o del pecado, ¿no? O últimamente no quieren corregir a otros en amor, en ese amor que advierte y que deja a otros y que les diga que dejen de hacer el mal porque ahí viene alguien que te puede corregir y no quieres que te corrija de esa manera. Como iglesia no lo hacemos seguidamente. Muchos vemos a otros que siguen con su pecado y no les decimos nada. Hay aquellos que siguen y que mienten o que no están leyendo su palabra o que no están orando o que no están caminando completamente en la fe y no les decimos nada. Hay aquellos que tienen relaciones o vicios y esos vicios no los quieren dejar y no les estamos dando esa advertencia de, oye, estás jugando con fuego, te va a consumir. No le estamos diciendo o advirtiendo a otros que lo que están comiendo, lo que están haciendo en su propio cuerpo es venenoso. Que no solo se están enfermando, pero
hay hay una consecuencia de lo que están haciendo. Y esa consecuencia no les va a gustar cómo va a surgir. Y últimamente, no todos quieren corregir a otros porque, bueno, quieren que sean castigados. Pero si son castigados de una manera muy fea, no regresarán en la fe. Por eso esta es la gran necesidad de la iglesia, como nosotros, que caminemos y que vivamos por el Espíritu, de tener ese amor para nuestro prójimo, no solo para Dios, para detener o para que lo pecado no surge, que no, so it doesn't flow, pero sino para que nuestro prójimo sea corregido en ese amor que tenemos para aquellos, porque no queremos que nadie llegue al infierno, ¿verdad? Debemos de tener ese corazón y a veces como cristianos no lo demostramos. Les quiero dar Mateo capítulo 18, versos 15 al 20. Este es como se debe de corregir a aquellos dentro de la iglesia. Nos dice Jesús: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Con ese amor no les quieres dar esa vergüenza de ponerlo enfrente de otros y avergonzarlos, ¿no? Si no lo haces privadamente, oye hermano, pecaste contra mí y te quiero decir que hiciste esto mal y honestamente no quiero que esto te detenga de vivir una manera muy santa. Después dice, pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Es decir, que quieres que otros vengan para que puedan interceder con este problema, que puedan dar para que puedan juzgar quién está mal y quién está en el bien. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia, y si tampoco a la iglesia le haces caso, téngalo entonces, si tampoco a la iglesia le hace caso, téngalo entonces por gentil y cobrarlo de impuestos. Es decir, que hay que alejarnos de ellos, pero no los tratemos mal. Porque como Cristo trató a los gentiles y a los cobradores de impuestos, con amor. Con amor. No solo se alejó no solo no eran lo mismo, pero sino que les habló a ellos con amor y con esa manera para ganarles la alma, para ganarles la confianza, para demostrarles ese amor que sí, yo sé que estás en error, pero te digo que aquí estoy yo para vivir por el Espíritu y para que te demuestre una mejor manera en cómo cómo puedo corregirte, no solo para que no para que te demuestre cómo estás en error, sino cómo puedes ser santo. Y esto es para que, como dice Jesús, de cierto les digo que de todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será destazado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando estamos aquí como cristianos, ya saben que el Señor está aquí con nosotros, ¿verdad? Pero también está con nosotros cuando estamos viviendo por el Espíritu y queremos corregir a la iglesia. Cuando estamos corrigiéndonos unos a los otros, no con odio, sino con amor, con ese propósito de realmente demostrar el amor de Cristo, del amor de nuestro prójimo, porque queremos que otros sean mejores que nosotros, ¿verdad? Queremos que otros tengan esa oportunidad de arrepentirse de sus pecados y que demuestren que sí, yo hice un error, pero gracias por tu amor y por ese amor que me demostró cómo yo puedo también vivir por el Espíritu. El seguidor de Cristo, ese es lo que debemos de hacer, ese es el carácter que debemos demostrar, así debemos de vivir por el Espíritu. Y si no estamos viviendo de esta manera, honestamente no hay una necesidad de caminar con amor. Y si no caminamos en este amor, bueno, la santidad no puede surgir. ¿Cómo puede surgir la santidad en un mundo pecaminoso si nosotros no estamos dando esa oportunidad para que surja? Si nosotros como cristianos estamos deteniendo que la santidad brote de nuestro ser, bueno, ¿quién somos?
Segunda carta de Corintios capítulo 2, versos 5 al 8. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí, sino en cierto modo a todos ustedes. Y espero no exagerar. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por tanto, les ruego que confirmen su amor hacia Él. Aquí Pablo nos está dando un ejemplo de cómo debemos de actuar con aquellos que pecan contra nosotros. Que sí, es algo bien triste cuando hay una corrección que es necesaria en el cuerpo de Dios, pero también nosotros como santos, como aquellos que viven por el Espíritu, tenemos esa oportunidad de restaurarlos con amor. Y es porque sabemos que hay una gran necesidad de vivir por el Espíritu. Y el Espíritu es lo que brota el Espíritu. Amén. Amén. El segundo punto. Sí se puede entender porque Google Translate no me ayudó para nada. Segundo punto. Necesitamos una iglesia con necesidades de vivir por el Espíritu para que el orgullo no pueda prosperar. ¿Han escuchado historias de cómo el orgullo mata a unos a otros? En el verano de 1986, 2 barcos estaban en el Mar Negro, enfrente de la costa de Rusia, y esos 2 barcos chocaron. Cientos de personas murieron, cayeron al mar, que fue muy helado, y murieron desafortunadamente. Y este desastre se ocurrió porque había un orgullo de 2 capitanes. Un capitán tenía el derecho y el otro no lo tenía. El capitán que no tenía el derecho de seguir adelante dijo, yo no me quiero mover, y no se movió. El capitán que tenía el derecho tenía ese orgullo y dijo, como yo tengo el derecho, yo no me voy a mover, y no se movió. Y últimamente hasta que se dieron cuenta de que ya causaron un gran error, no pudieron moverse en tiempo, y eso causó que los 2 barcos chocaran, y eso causó que cientos de personas murieran en esto por el orgullo de 2 seres humanos. Bueno, este es un ejemplo de que les quiero demostrar de que si uno como cristiano tiene ese mismo orgullo, ¿qué es lo que nosotros causaremos con otros? Si yo, como un ser humano, tengo un orgullo, un gran orgullo, yo soy bien pastor, aquí estoy hablando en 2 idiomas que ni me sé, y aquí estoy caminando, y me creo mucho más de quién soy. Honestamente, ¿yo para qué necesito a Cristo, verdad? ¿Para qué estoy orando seguidamente en la mañana? ¿Para qué estoy practicando el español? ¿Quién soy el que me creo de ser? O si alguno de ustedes quien sirve aquí en la iglesia, si se cree muy gran y que dice, sin mí la iglesia no puede tener éxito. Honestamente, no eres tú, sino es el Espíritu de Dios que está aquí, que hace tener esta iglesia salir con éxito, ¿verdad? A veces comparamos las obras que hacemos con otros. Yo sirvo de lunes a miércoles y después los domingos de la mañana, pero les digo que hay una persona que no sirve y estamos comparando las obras que tenemos y honestamente nos creemos más que la otra persona, ¿verdad? Y si uno se cree más grande de lo que es actualmente, te puedes dejar te puedes engañar por sí mismo, porque realmente Dios no te necesita. ¿Ok? No, pero Dios quiere que tú camines en el Espíritu y que vivas por el Espíritu para que nosotros podamos caminar de esta manera que realmente estamos poniendo en prueba el carácter que tenemos o las cosas que hacemos, no por nosotros mismos, sino para ver si estamos alineados con el Espíritu Santo, si lo hacemos en amor, si lo hacemos sin orgullo o si lo hacemos con esa necesidad de ser correcto, no por nuestra propia manera, sino por la rectitud del Señor. Proverbios capítulo 11, versos del 1 al 3. Al Señor le repugnan las pesas falsas, pero le agrada las pesas cabales. Con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes.
La integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. El orgullo del ser humano es uno de los caracteres que el Señor detesta de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos creemos ser algo más de lo que realmente somos. Quiero que piensen por un gran momento así, bien rapidito. ¿Quién son ustedes en el Señor? Hemos recibido la gracia de Dios por su amor. No lo merecemos. Tenemos esta gran oportunidad de estar en comunión con Él, con nuestro Padre Celestial, en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Y también con nuestros hermanos y hermanas. Eso es necesario para vivir por el Espíritu, para ser una iglesia. Y si no somos una iglesia es porque nos desalineamos de tener este pensar de ser humildes como Cristo, porque Cristo es humilde. Les quiero leer Filipenses capítulo 2, 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y no considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también en el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es decir, que tengamos la misma mente, el mismo amor, el mismo espíritu que tiene Cristo Jesús cuando nos consideramos a cada uno de nosotros. Si yo los veo a ustedes no como las personas quien yo sirvo, sino como mis siervos, yo estoy en error. Yo tengo que cambiar. Y si no, yo no cambio, bueno, honestamente me estoy poniendo orgulloso y en hacer eso no estoy dejando que la iglesia sea la iglesia. No estoy dejando que la iglesia crezca. Me creo aún más de lo que realmente soy y honestamente yo no soy nada. Yo soy un ser humano que está aquí hablando de la palabra de Dios y es por el Espíritu de Dios que me da estas fuerzas de seguir adelante, no por sí mismo, sino por el Espíritu de Dios que me da esa necesidad de no solo vivir por el Espíritu, pero de no ser orgulloso para que prospera la bondad, para que prospera la santidad. Y si yo detengo eso, yo estoy en error. Eso es lo que causa las iglesias que fallan, porque hay un gran orgullo de quién son. Mira cómo nosotros cambiamos la comunidad, mira cómo nosotros hacemos esto o hacemos. No, hay que tener esa humildad de ser, sea como sea, nosotros aquí estamos para alabar al Señor, para glorificarlo en cualquier cosa, en cualquier necesidad y para proveer para aquellos que también caminen en este mismo espíritu. Honestamente, no podemos ser la iglesia si no tenemos esa necesidad de vivir por el Espíritu, de tener ese mismo carácter como Cristo. Y es porque nos creemos más que realmente somos. Por eso nos dice en versos 3, dice, si alguno se cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Es decir, que si realmente estamos alineados en el mismo espíritu como nuestro Señor Cristo Jesús, hay que ver cómo actuamos, hay que ver cómo caminamos, cómo vivimos. ¿Estamos caminando en humildad o estamos caminando con ese orgullo de que nos creemos más que realmente somos? ¿Estamos viviendo con bondad, con paz, con paciencia, con amor, con fe? Y si no, bueno, es porque nos creemos más que realmente somos. Y tercer punto, y ya me lo acabo, amén. Necesitamos iglesias con necesidades de vivir por el Espíritu para que el congregante pueda contribuir. Para que el congregante pueda contribuir. Versos del 7 al 10 nos dice que no se engañen, que de Dios nadie se burla. Cuando uno cosecha lo que siembra, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. ¿Qué es lo que nosotros estamos cosechando en la iglesia de Dios? Si vivimos por el Espíritu, cosecharemos
cosas del Espíritu. Y si vivimos por la carne, por ser seres humanos, cosecharemos cosas carnales. No carnales como hermanos, pero carnales. Carnales erróneas. Gracias a Dios que tenemos una necesidad en las iglesias. Porque si no, ¿qué haríamos? Si no hay una necesidad de predicar la palabra, ¿quién la predicará? Si no hay necesidad no solo de caminar en santidad, bueno, ¿para qué vivimos? Y últimamente, si ustedes no tienen la habilidad de invertir para recibir un ingreso de lo que hacen, bueno, ¿por qué estamos aquí? Porque cada uno de ustedes es llamado no solo de estar aquí en la iglesia, pero de ser la iglesia. Ustedes son los que van a suplir, how do you say supply? Van a suplir las necesidades de una iglesia, de la comunidad. Yo no lo puedo hacer todo, ya saben, yo casi puedo hablar español. Pero ustedes hablan español mucho más mejor que yo. Ustedes pueden dar unas enseñanzas mucho más profundas de la palabra de Dios con la lengua muy adecuada para que se puedan entender mucho más mejor que de lo que yo les puedo enseñar. Pero eso es si ustedes quieren contribuir a la iglesia como congregantes. Ese si quieren suplir las necesidades que necesitamos. La iglesia tiene muchas necesidades. Necesitamos finanzas, ¿verdad? No. Necesitamos tener la fe en el Señor que Él va a suplir nuestras necesidades. Necesitamos más sillas, claro. Pero en vez de tener más congregantes, hay que ser más discípulos, ¿verdad? Si necesitamos oportunidades, bueno, les quiero dar a ustedes la oportunidad de hacerlo, de invertir en su propia iglesia. A veces nos cansamos de hacer el bien. A veces nos cansamos de dar y dar y dar y dar. ¿Y para qué? Bueno, no hay que tener ese mismo pensar, sino que hay que entender que nosotros necesitamos de vivir por el Espíritu, porque eso es lo que nos lleva a dar mucho más de lo que tenemos. Eso es lo que nos hace suplir las necesidades de la comunidad. Eso es lo que nos causa compartir lo que tenemos. Y de eso me recuerdo de la iglesia en su infancia, en Hechos capítulo 4, versos del 32 al 35. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y era repartido según las necesidades de cada uno. Imagínate si como iglesia compartíamos todo lo que teníamos. Un hermano me dice, necesito camisas. Yo tengo muchísimas que no me quedan. O si la iglesia decía, hay una necesidad de ir y evangelizar a esta comunidad. Y otros decían, ok, aquí estoy, mándenme. Si nosotros como iglesia decíamos o les pedimos a ustedes, necesitamos que otros vayan y que salgan adelante y que den lo que tengan. No solo yo, pero ustedes también, porque la gran necesidad sigue adelante. Hay una gran necesidad no solo en nuestra comunidad, pero también dentro de nuestra iglesia. Hay algunos de ustedes que necesitan oración. Bueno, ustedes que pueden orar, oren. Hay una gran necesidad de esta iglesia para otros, para que puedan servir. Y si tienen la oportunidad, sirvan. Hay una gran necesidad de hacer lo bueno o hacer el bien. Y si ustedes pueden, háganlo. Como el cuerpo de Cristo estamos llamados a suplicar las necesidades no solo de nuestra comunidad, sino de nosotros mismos también. Y si no lo hacemos, no estamos viviendo por el Espíritu. Viviendo por el Espíritu es lo que nos lleva a hacer esas cosas.
Es lo que nos guía y lo que nos hace sacrificar lo que tengamos para compartir a cada uno y para que nadie tenga necesidad. Honestamente, la razón por qué yo predico en español o por qué empecé a predicar en español, no solo porque el Señor me mandó, pero también porque yo reconocí la necesidad en el pueblo hispano. Hay muchos pastores que predican en español, pero no hay muchos pastores que predican como yo. Y pero reconozco esa necesidad. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, como un hijo de Cristo, como un ser congregante de la iglesia de Cristo, totalmente voy a contribuir todo lo que yo puedo. Voy a dar lo que yo puedo, porque yo vivo por el mismo Espíritu. Porque hay que recordar que nosotros somos ricos aquí en este país. Primera carta de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo, mándales que no sean altivios, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dávidos y generosos, que ateseren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Ese es vivir por el Espíritu, de seguir dando, de reconocer que hay una necesidad para que podamos contribuir y lo hacemos, para poder caminar en este Espíritu y para poder suplicar las necesidades de los santos, para dejar que este mismo Espíritu que yo tengo, para que sea compartido con los demás. Y si no, bueno, ¿cómo podemos decir que somos un cuerpo de Cristo? Como una iglesia que realmente hay necesidad aquí en este pueblo. Honestamente, si nadie nos necesita, es porque no estamos utilizando las obras o los recursos que tenemos como iglesia, no lo estamos manejando bien. Y últimamente no podemos contribuir si no somos congregantes. Por eso es necesario de caminar en el mismo Espíritu, de vivir por el Espíritu. Esto es lo que nos hace hacer las cosas que no podemos hacer en la carne, que lucha con nosotros. No podemos dejar que la santidad surja. No dejamos que el orgullo prospera y últimamente no dejamos que nosotros como congregantes que contribuimos aquí en esta iglesia como deben de contribuir. Y si no lo hacemos, ¿para qué el pueblo nos necesita? Amén. Bendito Señor, te doy gracias una vez más, Señor, por tu palabra, Señor, que nos da no solo un ejemplo de cómo debemos de vivir por el Espíritu, Señor, sino que también nos manda a caminar continuamente, Señor, para hacer el bien, para que cosechemos, Señor, las buenas obras, Señor, para invertir en tu iglesia, Señor, y para tener esa esperanza de que vamos a tener un ingreso de santidad, de que otros van a poder recibir y en recibir poder invertir también, para que lo que hacemos, Señor, no solo es para nosotros mismos, para que crezcamos y madurezcamos, Señor, en la fe, sino para que otros puedan hacer lo mismo. Para que tengamos en mente, Señor, lo que hacemos, para que no lo comparemos con las obras y las cosas de otros, Señor, sino que lo comparemos con tu santidad y con quién eres, mi Señor. Así que, mi Dios, gracias, Señor, por recordarnos de cómo debemos de vivir con esa necesidad de seguir adelante con el Espíritu, por el Espíritu y en el Espíritu, Señor. Para que tengamos esta oportunidad de hacer el bien seguidamente, no solo con nuestra familia, pero con aquellos, Señor, que lo necesitan en nuestro pueblo, Señor. Así que, mi Dios, gracias de nuevo, Señor, por esta oportunidad, Señor. Te amamos, Señor. Y sobre todo, mi Dios, gracias, Señor, por este Espíritu que nos has dado, que nos hace hacer las cosas para tu gloria, para tu nombre, para enaltecer y poner en alto quién eres, mi Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.